En el ejemplo número 2, lo que me pide es hallar el área de la región interior a estas dos curvas. ¿Sí? R igual a raíz de 3 seno de teta y R igual a 1 más coseno de teta. Bien, entonces vamos haciendo el gráfico de cada una de estas figuras. La primera figura es una circunferencia. Y la segunda figura es un cardioide. Bien, entonces el gráfico quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? A ver, la circunferencia va a estar en la parte superior. El radio de la circunferencia es, a ver, el centro primero está aquí, en el punto raíz de 3. ¿Ya? Raíz de 3 sobre 2. Sí, sobre 2. Y el radio de la circunferencia viene a ser de aquí hasta acá, ¿no? Este punto de acá arriba es raíz de 3, por lo tanto el radio también vale raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ese sería el gráfico de la primera ecuación. Ahora el gráfico del cardioide viene a ser de la siguiente forma. Pasa aquí por el punto 1. Acá también pasa por el punto 1 y llega por acá hasta el punto 2. De esta forma, ¿sí? ¿Ya? Y ahí tenemos el gráfico del cardioide. Acá también llega hasta 1, ¿no? Bien, entonces, a ver. ¿Qué es lo que me piden? Me piden calcular el área de la región interior a las curvas. Es decir, el área que está dentro de las dos. Y esa área, como ustedes pueden observar, viene a ser esta área que está aquí. ¿Ya? Ese es el área que vamos a calcular nosotros. Aquí, como pueden darse cuenta, aquí hay un punto de intersección, este punto de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hallar nosotros? Vamos a hallar en qué ángulo se intersectan. ¿Sí? ¿En qué ángulo se intersectan las dos figuras? ¿Ya? Bien, entonces para poder hallar el ángulo de intersección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar las dos ecuaciones, simplemente. ¿Ya? Entonces va a quedarme lo siguiente. A ver, igualo raíz de 3 por seno de teta, lo igualo a 1 más coseno de teta. ¿Ya? Entonces tengo que resolver esa ecuación. Para resolver esa ecuación elevo al cuadrado de ambos lados. Entonces aquí te va a quedar 3 seno cuadrado de teta. Y eso va a ser igual, acá elevo al cuadrado y quedaría 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces aquí tengo 3, el seno cuadrado lo cambio por 1 menos coseno cuadrado de teta. Y eso va a ser 1 más 2 coseno de teta más, perdón, aquí es coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Perfecto, entonces multiplicamos aquí 3 por 1, 3, menos 3 coseno cuadrado, y eso es igual a 1 más 2 coseno de teta, más coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Miren, me queda esa ecuación de ahí, esa es la ecuación que tenemos que resolver, ¿no? Este 3 coseno cuadrado lo paso acá al otro lado, y quedaría con positivo, ¿no? 3 coseno cuadrado más el coseno cuadrado de aquí, quedaría 4 coseno cuadrado, más el 2 coseno de aquí, más 2 coseno de teta, y este 3 como está con positivo también lo mando acá al otro lado, con el 1 de aquí quedaría menos 2, está positivo, pasa al otro lado como menos 3 y quedaría 1 menos 3 menos 2, igual a 0, ¿sí? Me queda esa ecuación de ahí. Entonces podemos dividir todo para 2 y aquí me va a quedar 2 coseno cuadrado de teta más coseno de teta menos 1 igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación que nos queda. Ahora, para resolver esa ecuación, observen que es una ecuación cuadrática, podemos factorizarla. Queda lo siguiente. 2 coseno de teta
menos 1 por coseno de teta más 1 igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces por un lado me va a quedar que 2 coseno de teta menos 1 es igual a 0, y de aquí podemos obtener que coseno de teta es igual a 1 medio, y por lo tanto el ángulo viene a ser de pi tercios. ¿Sí? Y por otro lado tengo acá coseno de teta más 1 igual a 0, por lo tanto me queda coseno de teta igual a menos 1, y eso quiere decir que el ángulo vale pi. ¿Ya? Entonces, pero como ustedes pueden observar aquí en el gráfico, el ángulo está en el primer cuadrante, por lo tanto el ángulo tiene que ser el de pi tercios. Ese viene a ser nuestro ángulo de intersección. ¿Ya? Bien, listo, entonces. A ver, si ustedes observan aquí, nosotros tenemos dos áreas. Miren, voy a tener aquí un área 1. Bueno, al área aquí vamos a ponerle área 1. Área 1 y esta área 2. ¿Sí? A ver, miren, voy a hacer un gráfico por separado, de esta manera, de cada figura. Un gráfico para cada figura. Un poquito grande para que observen qué es lo que vamos a hacer. Ya, primero tengo aquí a la circunferencia. ¿Sí? Entonces por aquí tenemos el ángulo de pi tercios. Ese ángulo va a estar por aquí. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación r igual a raíz de 3 seno de teta. ¿Ya? Entonces recuerden lo que les dije en el video anterior. Tienen que primero encontrar cuál es el punto inicial de la figura. Entonces para eso reemplazan el ángulo de 0 grados. Si teta vale 0 grados, entonces te queda r igual a raíz de 3 por seno de 0. Y entonces te queda r igual a seno de 0 vale 0, por raíz de 3 sigue siendo 0. Entonces cuando el ángulo vale 0, el radio vale 0. Entonces quiere decir que aquí en este punto tenemos un ángulo de 0 grados. Aquí, este sería el punto inicial de la figura. Siempre tienen que hacer eso, encontrar cuál es el punto inicial. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la figura se forma en sentido antihorario. Es decir, desde aquí la curva se empieza a formar de esta manera, en sentido antihorario, hasta que llega a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir formando? Tengo que ir formando sectores circulares. Es decir, la figura se va a ir pintando de esta manera. Siempre desde aquí, siempre desde el polo. Desde el polo en este sentido, siguiendo las flechas. Miren, siempre regreso al polo. De esta manera. De esta manera. Siempre regreso al polo. Desde el polo aquí. Hasta llegar al ángulo que te piden, que vendría a ser este ángulo de aquí. Y entonces, este sería mi área 1. ¿Sí? Esa sería mi área 1. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esa área 1? Listo, el área 1 va a ser igual a 1 medio de la integral, y la integral va ¿de dónde? Desde 0 grados hasta pi tercios. Y la fórmula que dice aquí va r al cuadrado. ¿Pero quién es r? R es la curva con la que estás trabajando. Esta curva de aquí, ¿quién es? La circunferencia, que sería raíz de 3 por seno de teta, y eso al cuadrado por de teta. Listo, y entonces con esta ecuación calculamos lo que es el área 1, que vendría a ser el área de este pedacito que ustedes observan aquí. Miren, esta área de aquí. Este primer pedacito. ¿Sí? Y ese primer pedacito está trabajando con la circunferencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular esta integral para saber cuánto vale esa área de ahí. Nos queda que el área 1 va a ser igual a 1 medio. Aquí me va a quedar la integral de 0 a pi tercios, elevando al cuadrado ambos términos, me quedaría aquí 3 seno cuadrado de teta por d teta, ¿no? Entonces este 3, como es una constante, puede salir del integrante, quedaría 3 medios de la integral de 0 a pi tercios, y este seno cuadrado lo puedes cambiar por 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Cierras y por d teta. ¿Ya?
Perfecto, entonces de igual manera este 2 de aquí abajo puede salir y te va a quedar 3 cuartos. Entonces te quedaría que el área 1 es igual a 3 cuartos de, vamos resolviendo la integral de 1 vale teta, y ese teta tiene que estar evaluado de 0 a pi tercios, menos la integral del coseno de 2 teta, eso es seno de 2 teta sobre 2, y eso lo evalúo de 0 a pi tercios. ¿Sí? Listo, entonces me queda que el área 1 va a ser igual a 3 cuartos, teta evaluado de pi tercios hasta 0, solamente te queda pi tercios. Menos, aquí tengo el 1 medio, y listo, evaluamos el seno de 2 teta. Seno de 2 teta evaluado en pi tercios, aquí quedaría seno de 2 pi tercios, que eso sería raíz de 3 sobre 2. Y si evalúas abajo te quedaría seno de 0, que es 0. Entonces solamente queda eso que está ahí. Bien, entonces nos queda que el área 1 va a ser igual a multipliquemos aquí 3 cuartos por pi tercios, sería pi cuartos. ¿Ya? Y aquí me va a quedar 3 cuartos multiplicado por raíz de 3 sobre 4, nos quedaría 3 raíz de 3 sobre 16. Y esa sería el área 1. El área de este pedacito que ustedes observan aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular el área del pedazo que está acá arriba. Observen, miren, esta área que ustedes observan aquí. A partir desde aquí. A partir de este ángulo. ¿Sí? Esa área que está aquí arriba. Esa es la que nos falta calcular. ¿Bien? Para el área 2, vamos a hacer acá el otro gráfico. Ya voy a hacerlo un poco grande para que observen qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a trabajar con el cardioide. Ya voy a hacerlo un poco grande, solamente ese nada más. Bueno, o podemos hacer todo completo. Ya, entonces aquí está el ángulo de intersección, está por aquí más o menos, en pi tercios. La ecuación es r igual a 1 más coseno de teta. Entonces, de igual forma, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hallar cuál es el punto inicial para saber dónde se forma la figura. Entonces, reemplacemos, a ver. Si el ángulo es igual a 0 grados, entonces nos queda que la r va a ser 1 más coseno de 0 grados. Coseno de 0 vale 1 y entonces te queda 1 más 1, 2. R vale 2. Entonces, cuando el ángulo vale 0, R vale 2. Es decir, aquí, en este punto, el ángulo vale 0 grados. Ahí se empieza a formar la figura. Y la figura se forma en sentido antihorario, es decir, en esta dirección. Para acá. Así se empieza a formar la figura. Hasta que llega a este punto. Y a partir de este punto igual, se sigue formando de esta manera. ¿Ya? Entonces, ¿para qué yo hago estas flechas de aquí? Las hago para poder saber cómo va a ir el área pintada. Entonces, miren, aquí está el punto inicial, ¿no? Listo, entonces quiere decir que desde el polo yo debo empezar a pintar. Siguiendo las flechas, pero en forma de sectores circulares pequeños. De esa manera. ¿Ya? Pero entonces pregúntense ustedes, ¿yo necesito esta área que está aquí abajo? No, esa área no necesito. Miren el gráfico que está acá. En el gráfico de acá, esta área que estoy pintando acá, vendría a ser toda esta área de aquí. Toda esa área. ¿Sí? Y esa área yo no la necesito. Yo la que necesito es el área que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, para poder pintar el área que está acá arriba, debo partir, este sería mi punto inicial, debo partir desde pi tercios. Entonces, y pinto siguiendo las flechas, ¿no? En sentido antihorario. Pero debo partir desde pi tercios, miren, en pi tercios estaría la primera línea, luego formo sectores circulares siguiendo la flecha, siempre partiendo desde el polo, y observen lo que pasa, ¿no? Entonces, si yo pinto de esta manera, ahí sí consigo esta área que está aquí. Y esa sería mi área 2. Entonces el área 2 empieza en pi tercios. Va avanzando, 60 grados, 70, 80, avanza, 90. ¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí, a este punto. ¿Y cuál sería este punto? ¿Qué ángulo está en este punto? A ver, si aquí es el ángulo, aquí es el ángulo de 0 grados, y aquí yo tengo que la R vale ¿cuánto? 0. Aquí en este punto la R vale 0. Entonces, si la R vale 0,
podemos encontrar cuánto vale el ángulo. Si r es igual a 0, entonces te quedaría 0 es igual a 1 más coseno de teta, y entonces te queda coseno de teta igual a menos 1, y por lo tanto te queda que el ángulo vale pi. Entonces en este punto de aquí, el ángulo teta es igual a pi. ¿Sí? Y listo, entonces ya tenemos el punto inicial que es 60 grados, o pi tercios, y el punto final que sería pi. Y tendría pintada esta región que está aquí de rojo, que sería mi área 2. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el área 2 va a ser igual a un medio, siempre tienen que ponerse un medio, de la integral desde el punto inicial hasta el punto final. Y aquí va r cuadrado. ¿Pero quién es r? La ecuación con la que estoy trabajando. ¿Y cuál es esa ecuación? La del cardioide, que sería 1 más coseno de teta. Eso al cuadrado y por d teta. Y así es como tendríamos que calcular el área 2. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo esta integral para saber cuánto nos queda esa área. Bien, entonces calculemos esta integral. El área 2 va a ser igual a un medio de la integral de pi tercios hasta pi. Vamos resolviendo este binomio al cuadrado, quedaría 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta, ¿sí? Por d teta. ¿Ya? Entonces esto de aquí me queda como resultado un medio de, a ver aquí, la integral de 1 con respecto a teta sería teta evaluado de pi tercios hasta pi más 2, la integral del coseno vale seno, entonces quedaría aquí seno de teta evaluado de pi tercios hasta pi, y más, aquí tengo la integral del coseno cuadrado, entonces eso primero hay que cambiarlo, ¿no? La integral de pi tercios hasta pi, y el coseno cuadrado primero lo cambio por 1 más coseno de 2 teta sobre 2 por d teta. Ya, eso es lo primero que hay que hacer antes de resolver la integral. Aplicar identidades trigonométricas, ¿no? Entonces aquí te va a quedar que el área 2 va a ser igual a un medio. Vamos evaluando. Teta evaluado de pi hasta pi tercios. Eso quedaría pi menos pi tercios. ¿Ya? Más 2. Aquí evaluamos seno de pi. 2 veces seno de pi. Menos 2 veces seno de pi tercios. Entonces evalúan arriba menos abajo, ¿no? Y más, a ver, aquí qué podemos hacer, este 2 sacarlo como un medio, y voy a integrar directamente. La integral de 1, eso vale teta, teta evaluado de pi tercios a pi, y más la integral del coseno de 2 teta, eso vale seno de 2 teta sobre 2, y eso evaluado de pi tercios a pi. ¿Sí? Cierro por d teta. Perdón, cierro. Ahí se termina, ¿no? Listo, entonces miren, ya hemos resuelto todas las integrales. Bien, entonces me quedaría que el área 2 va a ser igual a un medio. Vamos tratando de simplificar esto. Aquí sería pi menos pi tercios. Seno de pi, eso vale 0. Esto se elimina. Aquí quedaría menos 2, que multiplica el seno de pi tercios. El seno de pi tercios vale raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Más un medio de, aquí vamos evaluando, sería pi menos pi tercios, y acá más, a ver, vamos evaluando, si yo evalúo aquí en pi, sería seno de 2pi, que eso se hace 0, entonces quedaría menos, y ahora evalúo en pi tercios, aquí sería seno de 2 pi tercios, que eso es raíz de 3 sobre 2, y como está sobre 2, entonces quedaría raíz de 3 sobre 4. Ya tienen que tratar de evaluar ya eso un poco rápido, ¿no? Bien, entonces te quedaría aquí que el área 2 va a ser igual a un medio de, aquí quedaría pi menos pi tercios, menos raíz de 3, acá quedaría más pi medios, menos pi sextos, y aquí quedaría menos raíz de 3 sobre 8. ¿Sí? Bien, entonces esto aquí es lo que tenemos que terminar de simplificar, ¿no? A ver, vamos haciéndolo por acá. Aquí tengo un medio. A ver, aquí quedaría pi tercios menos pi, más pi medios menos un sexto. ¿Sí? A ver, voy a ponerlo así.
Voy a sacar como factor común pi. Y entonces lo que yo tengo que sumar es 1 menos 1/3 más 1/2 menos 1/6. Y eso multiplicado por pi. Y acá en cambio tengo que sumar menos raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 8. Entonces esto aquí te va a dar como resultado menos 9 raíz de 3 sobre 8. ¿Ya? De esa forma. Sí, menos 9 raíz de 3 sobre 8. Entonces te quedaría que el área 2 va a ser igual a 1/2 de, vamos sumando todo esto, mínimo común aquí es el 6, ojo, está multiplicado por pi, entonces acá arriba va a quedar 6 menos 2 más 3 y menos 1 y menos 9 raíz de 3 sobre 2, sobre 8, perdón.